Y ahora sí, de a poquito nos vamos metiendo en el tema del día. Recién lo decía Lautaro, lo hemos aclarado acá en distintos momentos. Es difícil jerarquizar en un programa semanal de qué hablar al inicio, y ustedes dirán, bueno, esto que nos están comentando, la presentación del informe fue la semana pasada, y totalmente fue la semana pasada, pero es un tema que sigue vigente, que nos preocupa y ocupa, porque estamos hablando del informe que presentaron la colectiva de periodistas argentinas, que presentó la semana pasada en la Facultad de Derecho de la UBA, este documento titulado Ciberacoso a periodistas mujeres, la tecnocensura, que es un informe que precisamente contextualiza sobre los ataques que están soportando actualmente las profesionales, resume este informe casos paradigmáticos y formula pedidos concretos tanto al Estado como a las empresas de medio. Y lo que aclara o lo que hace, en lo que hace foco este informe es en encender la alerta que el ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática y que afecta gravemente, en este caso, a periodistas mujeres. Hay muchos datos interesantes para desandar, los vamos a ir desandando ahora, pero hacer hincapié en esto, en que son prácticas sistemáticas, generalmente el ataque va dirigido hacia las mujeres, y un dato no menor, importantísimo, les diría, es que este ataque a través de las redes, que normalmente se relaciona con cuentas falsas, con perfiles falsos, inexistentes, bueno, deja de ser de esa forma, sino que estos ataques están dados desde cuentas oficiales. Y en la mayoría de estos casos, el primer tuit, el primer ataque viene de la mano del presidente, de Javier Milei. Luego de eso, cuentas oficiales difunden y siguen generando esa retroalimentación de estos ataques, y ni hablar del ejército de trolls que tienen trabajando para ellos, que lo difunden muchísimo más. Pero acá hay muchísimas cosas para analizar. Por un lado, y esto ya lo hemos dicho en distintas oportunidades, la violencia que genera esto. Los ataques hacia estas periodistas se dan mayormente hacia periodistas que opinan en sus redes, además del análisis que hacen en los distintos programas, de política, de economía y del contexto actual. Y lo que deja claro este gobierno es que censura la libertad de prensa y que no va a permitir que un periodista o una periodista hable en contra de las políticas del gobierno. Y eso queda completamente explícito acá. Pero fue necesario hacer este informe porque los ataques, volvemos a repetir, y esta es una palabra clave, fueron sistemáticos y continuos hacia distintas periodistas. El informe detalla particularmente 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de las periodistas Nancy Pasos, Romina Mangel, María O'Donnell, bueno, y muchísimas periodistas más. Y lo que refleja también, entre otras cosas, es las consecuencias de este ataque. Y esto, en este caso lo estamos hablando de las periodistas que se vieron afectadas acá, pero si lo llevamos al plano general de los ataques en las redes, también pasa eso con las distintas personas que quizás no trabajan en los medios, que opinan desde su vida diaria, desde cómo los afecta su vida diaria las políticas del gobierno, que en muchos de esos casos las personas que se ven afectadas por estos comentarios terminan o cerrando su cuenta temporariamente o cerrándola de manera permanente, o lo que es peor, dejando de manifestarse públicamente dejando de manifestar lo que piensan por esta censura y por este ataque que sufren, vuelvo a repetir, desde cuentas oficiales. No estamos hablando acá de perfiles falsos. Y hay que hacer hincapié en esto. Ahora, una de las cosas interesantes que marca es, cito textual, que esto es una
detalla la nota esta que bien venías desarrollando, Noé. Esto vendría a configurar lo que es una lógica de la industria del ataque. ¿Mm? Y tiene un objetivo, lo comentabas, pero quiero situar textual, ¿no? Como para dar cuenta qué es lo que detalla esta investigación. Textualmente, el informe oficial de Periodistas Argentina lo que dice es, abro comillas, estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y como consecuencia, atención con esto, socavan la democracia. Cierra comillas. Bueno, este informe fue acompañado por diputados, en este caso la diputada Mónica Macha, que de Unión para la Patria preside la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados, una especialista en Derecho, Federación de Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, y el secretario del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lechi. Les recomendamos que lean la nota, lo pueden buscar en el sitio web lavaca.org. El título es Ciberacoso a periodistas mujeres, nuevo informe de periodistas argentinas, un informe muy completito. Algunas de las cosas, digo para no ir obviamente leyendo textual todo, pero sí distintas manifestaciones de las periodistas, las que mencionabas, Nancy Pasos, Noelia Barra-Griguera, también otra colega muy, muy conocida en los medios, que advertían de no solo de la gravedad en los dichos, en sus testimonios, sino que sobre esto se podían generar ya a esta altura, porque había material concreto, digo, no era... siempre está esta cosa, ¿no? En las redes que vos comentabas, ¿no? De que parece que es algo como que queda medio en la impunidad de la virtualidad, ¿no? Bueno, lo que comentaban las distintas colegas es, hay un nivel de agresión tal que se pueden elaborar estadísticas, que el Estado puede tomar el asunto en su agenda, en sus manos, que a diferencia de otro tiempo, por ejemplo, comentaba Noelia Barra-Griguera, esto, que no hay gente anónima, sino que hay críticas que están bien dirigidas. Y acá, Cintia García hacía más o menos la misma línea, que esto es como una trama sistemática. Y acá lo relaciono con algo que ya comentamos en otros programas y que vos recién un poco dabas cuenta, ¿no? Al respecto de qué pasa cuando es el poder de turno, la gestión oficialista de gobierno, la que impulsa estos mensajes de odio, de hostigamiento y que son de persecución. Recuerdo que en un momento, cuando estaba un poco el emergente Milei, era tal vez desde el campo progresista o nacional y popular, era como no, vamos a ver quién es un poco el personaje, ¿no? Ya sabemos que sus ideas no son nada nuevo, pero digo, ya es un personaje que a esta altura, no digo nada nuevo, directamente tiene una actitud de odio, de persecución, y su último video respecto de el virus ¿cómo era? QKS12, una cosa muy, muy denigrante. Por supuesto, está dando vuelta por todas las redes sociales. Particularmente acá no le vamos a dar reproducción a eso. Pero muestra la violencia con la que se maneja. Pero es retomar nuevamente un mensaje que, lo hemos dicho otras veces, es directamente persecutorio, es de un tinte macartista muy, muy tremendo. Y lo que hablamos la semana pasada es
Un mensaje que lo que te hace es compararte la oposición política con ratas, con pestes, con virus, alude directamente y recuerda directamente lo que era la propaganda antisemita. Porque si vos hablas del otro como una rata, como un virus, como una peste a acabar, como una peste, como una infección, lo estás poniendo en un mote inhumano completamente. ¿Qué pasa en el campo de la salud, de la medicina? Vos a eso intentás encontrarle la cura que lo erradique, que lo elimine. Entonces la oposición política habría que eliminarla. Esa sería la lectura que habría que hacer. ¿Y por qué todo esto? Porque es el mensaje que impulsa la llamada autocensura. Y esto ya no queda en el campo de lo subjetivo o de las percepciones individuales de, bueno, te sentiste agredido, te sentiste agredida, problema tuyo. Sino que también ya tiene hace un tiempo, particularmente esta gestión, un presupuesto récord en la CIDE. Gente que se dedicaba a armar marchas anticuarentenas, a hostigar militantes de la izquierda, del peronismo. Los tiene en algún puesto de comunicación de la Casa Rosada. Alguien que está siendo investigado por la justicia brasileña desde cuál ha sido su rol en la comunicación y en la inteligencia respecto de lo que era el organizar parte de un golpe que bloquee la asunción de Lula, que es Fernando Cerimedo. Bueno, Milei lo tiene trabajando en su comunicación como asesor. Entonces ya no es solamente que esto queda en la impunidad subjetiva y abstracta de, bueno, a vos te parece que te agredieron, quedará para un plano del análisis más discursivo performático, sino que ya tiene acciones de políticas concretas. Un presupuesto récord en la CIDE. Meter gente que alentó a Revolución Federal, que son los que hoy están siendo investigados por un intento de magnicidio. Y su ministro de Economía, que financiaba un negocio inexistente. Bueno, si la justicia argentina tomara las cosas más en serio, es un ministro de Economía, hablamos de la familia Caputo, que hay una pista para seguir qué rol tuvieron en ser actores intelectuales de eso. Están jugando a la parte material. Bueno, y todo esto no es volado cuando se presenta este informe y lo que dice es, esto ya es concreto, es violento, no es sensaciones, ni son paranoias, ni son interpretaciones. No, y hablan de casos concretos y en este sentido me parece importante destacar algo uno de los puntos que menciona este informe, que señala algunas de las estrategias visibles que se usan en las distintas redes sociales para dañar la reputación de una persona, porque es eso también a lo que apuntan, atemorizarla y desplazarla del debate, que por un lado, bueno, son los trolls para dirigir los ataques contra algún actor específico, en este caso estamos hablando de periodistas, bots para viralizar rápidamente, que en muchos casos es a través de un hashtag, la difusión, y esto presten atención porque es muy importante y es preocupante, la difusión de datos personales de las personas involucradas o la creación de fake news son algunas de estas estrategias visibles que mencionaban en el informe, y la viralización de estos datos personales lo que persigue precisamente es atemorizar a la persona y sacarla del debate, que no opine. Y también lo que quiero mencionar, entre algunos de los datos que brinda el informe, es que las consecuencias de este tipo de violencia, todas las periodistas entrevistadas para este informe
manifestaron impactos en su participación en la conversación pública, lo que mencionábamos hace un rato. El 80% de las periodistas entrevistadas limitó su participación en las redes, ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas, un 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o en el ámbito en el que se desempeña. Un tercio cambió del puesto laboral, cambió su profesión, su ocupación por estos ataques. Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos, y acá también tiene que ver la impunidad de la empresa, el medio en el que está trabajando la persona. Y un 80% temió o teme por su integridad física, que esto tiene que ver, por supuesto, con los ataques a la integridad física y con la difusión de datos personales. Y también, bueno, mencionábamos distintos casos paradigmáticos que se mencionan aquí. Da detalle de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y se encontraron características en común entre estos 16 casos, entre ellos, bueno, que se trata de comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía. Generalmente los ataques no los originan sus opiniones personales, sino la información que producen en los medios y que comparten en las redes sociales. En la mayoría de los casos que se citan en este informe, el ataque ha sido iniciado, como decíamos, o replicado por el presidente de la Nación, por Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolls muy agresiva. En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios o con fuentes oficiales, y la violencia escala tan rápido que deciden alejarse de las redes y no responder, que era lo que mencionábamos recién. Y para ir cerrando con este informe, la verdad que es un informe muy amplio que los invitamos a leer. Nosotros acá obviamente hacemos un pequeño resumen y traemos algunas consideraciones importantes, pero lo que queremos más que nada es reflexionar sobre las consecuencias de estos ataques, que en este caso están cercenando el derecho a la comunicación y a la libertad de prensa. Y bueno, los pedidos, hablábamos de los pedidos que hacen tanto al Estado como a los medios. Bueno, como conclusiones, desde periodistas argentinas le solicitan al Estado que refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente, que se impongan obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques, para que respeten los principios de la libertad de expresión, como bien decíamos, de información, sin que eso implique controlar los contenidos, por supuesto, ni censurarlos. Que instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso, que prohíba financiar, esto es importantísimo, este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea, y lo que le piden a las empresas de medios es que asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan, porque si partimos de la base de que no lo estamos asumiendo o no lo reconocemos, no se puede modificar mucho. Los medios de comunicación deben capacitar tanto a los periodistas como al resto de sus empleados para que enfrenten este tipo de amenazas y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con un apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, es lo que detallan aquí. Y por otro lado, lo que le piden también a las empresas de medios es que aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas, que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general. Volvemos a repetir, el informe es mucho más amplio, por supuesto. Acá hacemos un resumen, pero detengámonos en todos estos puntos que fuimos mencionando. Son ataques sistemáticos, vienen de parte de cuentas oficiales. Después los trolls, por supuesto, se encargan de viralizar eso, de que llegue a más lugares. El ataque sistemático hacia mujeres, en muchos casos insultándolas, descalificándolas. Claro. También.
Y bueno, y otra cosa que no es menor es que una periodista se autocensure y no opine en las redes sociales para no ser atacada. Y que en muchos de los casos se muden, cambien su domicilio por miedo al ataque a su integridad física y esta exposición continua de datos muy personales que se viraliza en las redes. Ahora, yo, solo un último agregado de mi parte, quiero que veamos esto en perspectiva, ¿no? Como bien venías detallando, ¿no? Con toda esta información que comentabas, cuáles eran las conclusiones. Brevísimo comentario. Está cerrado Telam. Sí. Está desfinanciada una cantidad de cuestiones en las cuales son los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Tenemos este informe que lo adjunto con algo que en su momento habíamos leído de Reporteros Sin Fronteras, que hablaban de cómo disminuyó el grado para ejercer la libertad de expresión en Argentina. Tenemos un presupuesto récord la CIDE todos los días. No sabemos bien cómo se rinden esas cuentas o cómo se rindieron. Hay un mensaje de odio constante y se vanagloria precisamente de ese odio. Eso quedará para otro día hacer un análisis más del discurso y la política. Pero también esto tiene una explicación desde el punto de vista teórico comunicacional. No los voy a aburrir, solamente dar un poquito cuenta desde una lógica. Un teórico, Mario Carlón, si mal no recuerdo su nombre, habla de que hay 3 niveles para la comunicación, ¿no? Está aquel nivel más tradicional, televisión, radio, los medios tradicionales. El nivel intermedio, mayormente nos manejamos con internet, redes abiertas. Y un nivel, lo que se llama underground, ¿no? Un tercer que pueden ser fuentes en off, mensajes que uno intercambia por WhatsApp y le pasan algún dato, o conversaciones más informales. Si uno toma esos 3 niveles, ¿no? Y esa información va y viene. La podés tomar de la tele, de internet o de ese llamado nivel underground por el autor. 3 niveles, ¿no? Estas acciones, basándonos en este informe, y uno poniéndolo en perspectiva en el odio sistemático, con un plan tremendamente de ajuste económico, lo que hace esta gestión de Javier Milei, de Villarruel, de Bullrich, de Caputo, de La Libertad Avanza, ya no solo es un desfinanciamiento, sino el odio y el temor y la autocensura, pensando en esos 3 niveles que les comenta el autor, es ir bloqueando absolutamente todos los canales en los cuales los comunicadores, periodistas, desarrollamos nuestra labor cotidiana. ¿Qué pasará si el día de mañana la información solamente es los memes, los trolls o los periodistas que le gustan al presidente y también los guiona para que digan lo que a él le conviene y le gusta? Preocupante y para pensar. Fundamentalmente, para pensar, para repensar más que nada y para analizar estos ataques sistemáticos. Compartimos un poco de música y continuamos en Sin Lugar para los Haters.